esto es reforzar conceptos vigentes que hay para lo que es la prevención de COVID en los ambientes laborales. Y como siempre digo, esto también puede servirnos para el ámbito social o familiar, que es donde se está haciendo mucho hincapié con las medidas de prevención. Como ya había dicho Diego, todas las preguntas por favor las dejan en el chat y al finalizar la presentación vamos a evacuar las dudas. ¿Bien? Bueno, esto es un breve repaso de cómo se dio la situación allá por fines del año 2019, lo que transcurrimos durante el 2020 y lo que sigue vigente a la fecha. Siempre haciendo hincapié en todo lo que es la prevención y cumplir con todas las medidas medidas sanitarias, justamente para tratar de evitar el contagio. No vamos a ahondar mucho en estos conceptos que ya prácticamente creo que están sabidos por todos. ¿Qué es el COVID? ¿Cuáles son los síntomas que se pueden detectar en primera instancia y que tenemos que considerar, más que nada en los ambientes de trabajo? ¿Okay? También tenemos muy en claro la forma de contagio, de transmisión. Si bien en su momento hablábamos de las microgotículas que expedíamos al hablar o al estornudar o al toser y que estas se alojaban en superficies, bueno, todos los estudios, que esto obviamente va cambiando el día a día, se ha llegado a la conclusión de que el mayor riesgo de contagio está dado por por la nube que se forma con esas microgotículas casi imperceptibles que quedan flotando, dando vueltas en el aire. Y sobre eso tenemos que hacer mucho hincapié con las medidas de prevención. Mencionamos un poco de normativa legal vigente que hay. No vamos a ahondar tampoco en esto. Obviamente que han salido muchísimas resoluciones, DNU, ampliaciones, modificaciones, pero bueno, todo con un mismo objetivo, ¿no? De tratar de prevenir, de promover medidas de controles de prevención para evitar el contagio. Sí vamos a hacer hincapié en esto, que es la resolución 2920 de la superintendencia, donde las ART tenían que informar a sus asegurados medidas generales para la prevención en ámbitos laborales del COVID. Bien, esto se difundió a través de medios virtuales, es decir, no está en papel, no está en físico, sino que está en formato digital. Pero bueno, se imprime y se debe exhibir en los lugares de trabajo. La resolución 2920 de la superintendencia, en el anexo 2, define recomendaciones y medidas de prevención en ámbitos laborales. Bien, que es una serie un resumen con medidas de prevención que ya casi todos creo que las conocemos o debiéramos conocerlas en su totalidad. Recomendaciones puntuales que emitió la superintendencia a través de la disposición 5 del 2020, que definía las recomendaciones especiales para los trabajadores exceptuados de cumplimiento de cuarentena, las recomendaciones para el desplazamiento desde el lugar de trabajo desde el hogar hacia el lugar de trabajo o viceversa, definir el uso de los elementos de protección personal y hacer hincapié en la correcta colocación y retiro de la protección respiratoria. También emitió recomendaciones a través de la disposición 3 del 2020 para el sector de telecomunicaciones, que ellos estaban exceptuados, si bien se hacía hincapié en tratar de no ingresar a domicilios particulares, pero hacía mucho, reparaba mucho en lo que era el control de la higienización previa y posterior en caso de ingreso a los domicilios. Tengan en cuenta que todo esto surgió cuando todavía cuando estábamos ingresando o atravesando la primera ola y todavía no se conocía mucho sobre el tema, ya sea de formas de contagio como formas de atacar la enfermedad. En la disposición de la Superintendencia 6 del 2020 también se dispusieron recomendaciones especiales para los trabajadores del sector de la energía eléctrica. Bien, con las mismas consideraciones que veíamos anteriormente para lo que era el personal de telecomunicaciones. Y entrando de lleno al tema protocolos,
creo que un término muy arraigado ya que tenemos todos. Todo el mundo habla de protocolos y de implementar protocolos y de cumplir protocolos y de definir protocolos y de controlar también protocolos. ¿Y qué es el protocolo? Bueno, es el documento donde se definen las medidas de prevención para que se puedan desarrollar las actividades laborales, en el caso de que nos compete a nosotros, pero también actividades sociales, si se quiere, porque esto también aplica a un bar, a un restaurante, a un hotel, a un hospital, a un centro de atención ambulatoria, es decir, lo que se imaginen, a un colegio, a una escuela. Todos deben tener su protocolo implementado, hacer un seguimiento de ese protocolo y verificar el cumplimiento. En ese protocolo también se van a definir, más allá de los procedimientos, distintas actuaciones en el caso de posibles casos detectados de COVID. Todo protocolo tiene un objetivo, un alcance, es decir, todas las personas que van a estar involucradas en ese ámbito. Va a hacer referencia a un marco legal, va a definir responsabilidades y se van a establecer las medidas de prevención, que estas obviamente van a estar sujetas a las actividades, a los distintos tipos de actividades del establecimiento en cuestión. En primera medida, siempre recomendamos una breve declaración jurada del personal como para tener un chequeo diario, o semanal o quincenal. Lo ideal es por ahí tratar de hacerlo en forma diaria, de la situación de cada persona. Bien, seguramente fuera del ámbito laboral, si han asistido a algún bar o algún restaurante, habrán completado alguna declaración jurada. Bueno, esto es justamente para tratar de establecer una trazabilidad en el caso de que haya algún brote o algún caso positivo de COVID en ese establecimiento y que nosotros hayamos asistido en ese día puntualmente. Control de ingreso del personal, se sigue recomendando el control más que nada de la temperatura en las personas. Y acá me voy a detener un poquito en destacar este punto, porque es algo que se está haciendo mucho hincapié hoy por hoy, de cómo tiene establecido el plan de contingencia la empresa o el establecimiento por casos sospechosos. Por eso van a ver ahí el signo de admiración al lado del texto, porque va a definir pasos a seguir cuando nosotros tenemos un caso sospechoso o algún caso confirmado. En primera medida hay que aislar al trabajador, entregarle un barbijo si no lo tiene, una protección respiratoria. Vamos a tratar de evitar de tocar las pertenencias. Vamos a comunicarnos y a poner en marcha el sistema de comunicación con el efector de salud, quien es el que va a asistirnos y a dar las directivas de cómo proceder con esa persona. Vamos a tratar de evitar todo tipo de contacto con el trabajador hasta que el sistema de emergencia defina o dé las indicaciones correspondientes, ya sea si nos indica algún traslado o si lo viene a retirar al establecimiento, y la higienización de manos una vez que ya hemos retirado a ese trabajador o esa persona del ámbito. Acciones posteriores, que esto también tiene que estar definido en ese plan de contingencia, es tareas de higienización y desinfección del sector de trabajo. La autoridad de aplicación va a definir la continuidad o no de las actividades, ya sea puede haber un cierre parcial de algún sector en particular o puede determinar el cierre temporario del establecimiento en sí. Todo va a depender del lugar que ha transitado o se ha desplazado esta persona o este caso sospechoso, y si se determina que es un caso positivo posterior. ¿Ok? Con respecto al distanciamiento social, no vamos a ahondar en mayores detalles de los que ya conocemos, es decir, tratar siempre de evitar espacios o sitios cerrados. El transporte público, si bien está habilitado, siempre se recomienda, si podemos evitarlo mejor, y bueno, si no queda otra forma, acceder al transporte público, pero munido de la protección respiratoria y de los elementos de higienización o desinfección, como el alcohol en gel. ¿Cómo tenemos Con respecto al ámbito laboral,
definir sectorizaciones justamente para mantener ese distanciamiento entre las personas. Eso que ustedes ven ahí en la imagen es una oficina nuestra, una oficina de asociar, donde se pusieron barreras físicas. En ese caso pueden ver ahí la barrera física, la mampara acrílica, y el distanciamiento de al menos 1,5 metros de entre las personas. Tengo ahí, alguien tiene el micrófono habilitado. No sé si querés... Andrés, voy a mutear y vos desmuteate. Perfecto. Bien, continuamos. Hablamos del distanciamiento en los ámbitos laborales. Ese es otro ejemplo. Es decir, si bien se ha habilitado la atención de clientes, de asegurados, siempre respetando los protocolos de atención. Recomendaciones que ya todos conocemos: evitar la acumulación de personas en ambientes cerrados, disponer o determinar espacios de trabajo distanciados del resto, evita las reuniones multitudinarias. Si bien por ahí es lindo, como digo yo, el face to face, verse la cara en una reunión, bueno, estamos ante una situación que conviene y es prioritario evitar la concentración de muchas personas en un ambiente cerrado, obviamente. Si no quedara otra opción de que se tenga que hacer una reunión, respetar el distanciamiento, siempre anulando espacios de por medio. Esto aplica también para los grupos sanitarios. Esto seguramente lo habrán visto si han asistido o han concurrido a centros comerciales, donde se han bloqueado elementos sanitarios. Sectores de comedores, también es importante mantener ese distanciamiento. En los espacios de refrigerio, también evitar la concentración de personas y respetándose, en el caso de que no se pueda, respetar esa distancia de al menos 1,5 metros. Dentro de ese protocolo también se van a definir los elementos de protección personal y establecer un control de uso. El control de uso básicamente es para verificar si existe algún tipo de desvío e implementar acciones correctivas. Si el no uso del elemento corresponde a la falta de provisión o a la desaprensión del trabajador de no utilizarlos por incomodidad, porque no lo tiene a mano, porque lo dejó en un lugar retirado, justamente es tratar de concientizar y trabajar, como lo hemos hecho siempre, con respecto al uso de los elementos de protección personal. Bien. Mencionar puntualmente lo que es la colocación correcta de la protección respiratoria. Antes de manipular la protección respiratoria, proceder a la higienización de manos, y la colocación correcta manipulando la protección respiratoria desde los elásticos, no tomándolo de la protección en sí. Recomendaciones que lo mencionamos siempre: los protectores pierden efectividad cuando se utiliza barba o bigote. Dentro del protocolo también hay que definir procedimientos y frecuencia de higienización y desinfección. Hay que tener en cuenta que las tareas o los distintos productos, ya sea de higienización, puede ser una limpieza mediante detergente, pero el detergente es un limpiador, o sea, sirve para higienizar, más no para desinfectar. Por eso es necesario después aplicar ya sea hipoclorito de sodio diluido en agua o alcohol al 70% como desinfectante, porque por ahí todavía se confunde el uso del detergente y del hipoclorito de la lavandina, como comúnmente la conocemos. Me detengo 2 segundos en esto y para revalorizar un poco la labor, y aprovechando que estamos de festejo, de celebración por la sanción de la Ley de Higiene y Seguridad, allá por el año 72, la Ley 19.587, donde empiezan a tomar parte los profesionales de la higiene y seguridad, que con esta situación particular que nos toca vivir hoy por hoy, constantemente tenemos que analizar los riesgos en los puestos de trabajo, ya sea para modificar o cambiar condiciones, definir elementos de protección personal, definir procedimientos, ya sea para la prevención o la actuación, en el caso, como mencionábamos anteriormente, de
de casos sospechosos o de casos positivos. Comentarles que está en vigencia, se ha puesto en vigencia una normativa ISO, la 45005, que bueno, define una serie de pautas o de pasos a seguir para conformar o diagramar o armar el protocolo. Pero básicamente el protocolo, como les mencionaba anteriormente, es cuál es el objetivo, quiénes van a ser los involucrados, las medidas de prevención, el control y seguimiento, haciendo una referencia a un marco legal. Básicamente vamos a hacer hincapié en tres medidas de prevención, si se quiere, que es las más importantes. Una de ellas es el lavado de manos, que voy a compartir con ustedes. Seguramente alguno que ha participado en otra charla habrá visto este video, pero bueno, se los comparto porque lo explica en forma didáctica a qué le llamamos el lavado correcto de manos. Hago este pequeño video para ilustrar la importancia del correcto lavado de manos, de la técnica correcta. En lugar de jabón, vamos a utilizar pintura negra para ilustrar de mejor manera cómo nuestras manos van a quedar completamente cubiertas de jabón. Vamos a poner jabón en la palma de nuestras manos y vamos a frotar entre sí. El siguiente paso es frotar entre nuestros dedos para cubrir perfectamente de jabón la parte interna de nuestros dedos. Como verán, el dorso no tiene nada, entonces aquí vamos a proceder a limpiar el dorso de ambas manos, como lo ilustra el video. Como pueden observar, la punta de nuestros dedos todavía no están limpias, entonces este siguiente paso es fundamental. Vamos a cubrir de jabón nuestros dedos como lo demuestra el video. Y como pueden observar, nuestros dedos quedan limpios y nuestros pulgares todavía faltan, no tenemos nada de jabón en nuestros pulgares y vamos a enjabonarlos de la siguiente manera, ambos pulgares. Y por último, nuestras uñas, que son una de las partes más sucias, vamos a frotar en la palma de nuestra mano para que queden limpias. Aquí terminamos el correcto lavado de manos. Podemos agregar un paso extra, que serían nuestras muñecas, para así cumplir la totalidad de nuestra mano. Vean cómo quedó completamente negro, por la tinta estamos ilustrando cómo quedó completamente cubierto de jabón. Si no lo hacen de esta técnica, no queda completamente limpio. Que es muy importante, apréndanla, repásenla. Es una de las principales herramientas que tenemos en contra de cualquier infección. Bueno, ahí como podían ver en el video, explica didácticamente y bien gráfico, si se quiere, de por qué es importante hablar de la técnica correcta de lavado de manos, el distanciamiento, que hacíamos mención cuando le mostrábamos las medidas que tenemos adoptado, por ejemplo, en las oficinas nuestras, el distanciamiento de al menos 1,5 metros, 2 metros entre personas, y la utilización de la protección respiratoria, o del tapabocas o del barbijo, como quieran llamarlo. Son los tres puntos más importantes que tenemos que destacar como medidas de prevención. Quería compartir con ustedes un infográfico que salió allá por junio del 2020, donde se estudiaron tres brotes reales a los fines de determinar cómo ocurrió, cuál habían sido los factores y, bueno, qué enseñanzas dejó ese estudio y ese análisis y a lo que se arribó. Bien. El primer estudio se hizo sobre un call center donde en un piso 11º, en piso 11, trabajaban en mesas de 13 puestos durante toda la jornada laboral. En algunas de esas ubicaciones, hasta 9 de los 13 empleados dieron positivos de COVID. En esa planta se disponían 137 trabajadores en un entorno completamente cerrado, de los cuales 79 resultaron contagiados. Es decir, estamos hablando algo de 60% aproximadamente de compartir en un espacio cerrado muchas horas de trabajo. El resto de los trabajadores que estaba en otro sector o separados o distanciados, el contagio fue mucho menor. Detectaron solamente 5 casos.
y asimismo de lo que compartían el edificio, si bien se usaban ascensores, palieres, pasos comunes, se detectaron 3 contagios fuera del piso donde se encontraba este call center. ¿Cómo se puede evitar esto? Y es lo que se está haciendo hincapié, tratando de reducir el aforo, que eso es lo que se menciona muchas veces en los protocolos, es decir, la cantidad de personas que puede haber en un ambiente cerrado, favorecer la ventilación natural, es decir, la circulación de aire natural, evitar tratar de usar el aire acondicionado. Tengan en cuenta que esto se vio allá por junio, nosotros estábamos en época invernal, cuando nosotros entramos en la época de verano, bueno, se tornó más fácil lograr esa ventilación natural mediante la abertura de puertas y ventanas para que genere una corriente de aire. Tratar de evitar cantidad o exceso de cantidad de personas. Si se puede fomentar el trabajo a distancia o home office, como se le denomina, mejor todavía. Y definir la misma distancia que les ponía como ejemplo en la presentación anterior. En el caso de un restaurante, el brote se da en una sala que no tiene ventilación natural. Se definió como punto de partida de paciente cero en una mesa donde esta persona había llegado el día anterior desde Wuhan, donde supuestamente es el foco o el inicio del contagio del coronavirus. Manifiesta algunos síntomas y da como caso positivo, por eso se toma como paciente cero. En esa línea que ustedes ven hay 19 contagiados por COVID-19. Bien, el resto de los clientes se encuentran ubicados todos en la misma línea. ¿En la misma línea de qué? Fíjense en el gráfico, en la misma línea del aire acondicionado. Es decir, al no tener ventilación natural, el aire acondicionado se presume o se estima que jugó un papel fundamental para mover esa nube de gotículas, de microgotículas que han estado suspendidas en el aire y han tenido ingreso al resto de las personas. El resto de las mesas no hubo mayores contagios. ¿Cómo se puede evitar? Volvemos a hacer hincapié sobre lo mismo, la ventilación natural, reducir el aforo de las personas, reducir el volumen de la música, más allá de que por ahí nos gusta y incentiva a pasarla bien o disfrutar del momento la música, pero bueno, se recomienda en esta situación reducir el volumen para que eso no obligue a los comensales a tener que levantar la voz, a forzar más la voz, porque bueno, al forzar la voz se toma más aire, se expulsa más aire y la nube o la gotícula puede dispersarse más lejos, justamente por eso. Evitar la recirculación del mismo aire, utilizar siempre el modo filtrado de aire, que los equipos de aire acondicionados lo tienen. Hay elementos que se están incorporando o abusando los equipos de aire acondicionado, como la filtración por radiación ultravioleta, que eso, bueno, destruye o elimina el virus. Y si se puede colocar mesas en el exterior, mejor todavía. Y en el último caso que se estudió fue un colectivo donde asisten a un ritual 2 unidades de transporte donde iban completamente llenas, sin respetar ningún tipo de distanciamiento. El paciente cero, que se logró identificar, una mujer de 64 años que había estado en contacto con personas de Wuhan, no había manifestado síntomas hasta el día siguiente. Una vez que se determina la positividad de ese paciente y el resto de los que habían compartido ese viaje, 23 personas resultan contagiadas por COVID-19. En este caso también, al estar en la unidad cerrada, el aire acondicionado se presume que bueno, jugó un papel muy importante para la distribución, la dispersión dentro de todo el ambiente donde se trasladaban estas personas. De la otra unidad de colectivo no hubo ningún contagio. Bien. Por eso acá pueden ver en este gráfico cuáles son los métodos más eficaces, y por eso hablábamos del distanciamiento como primera medida, el control de ingeniería colocando barreras físicas como el que les mostraba la imagen de las oficinas que tenemos nosotros, donde se han puesto
mamparas acrílicas para justamente crear una barrera física entre las dos personas, reducir el aforo de las personas en espacios cerrados, en oficinas, y la protección personal, el uso de tapabocas o cubrebocas. Bien. Medidas de prevención general, que esto seguramente lo habrán podido ver en los diferentes canales que tiene Asociar, Instagram, YouTube. Los invito a que nos sigan, que participen. Se pone siempre, se sube información sobre todo lo que hace a la prevención de riesgos de enfermedades profesionales y accidentes laborales. Bien, todas recomendaciones. Que estos tienen que estar bien definidas y bien estipuladas en el protocolo que mencionábamos. Bueno, esto lo vieron en el final del video. Nuestra prioridad es la salud, la prevención es responsabilidad de todos. Responsabilidad en todos los integrantes, si hablamos de una empresa, de un establecimiento, o de responsabilidad social o familiar. Si no, no hay una responsabilidad única, sino que es de todos. Si todos tenemos que contribuir al distanciamiento, a la higienización, a evitar concurrir a lugares multitudinarios de concentración de personas y respetar las medidas dispuestas en los distintos protocolos.